Sabían que Sor Juana estuvo a punto de dejar los hábitos. Hay documentos inéditos que dan cuenta de ello e inclusive también de su fe de bautismo. Los descubrimos en Enfoques. Y además, Spotify se lanza a la Casa de la Música creada por bots. Esto y más en la hora cultural de la televisión mexicana. Rafael García Villegas, amigos, amigas de Noticias 22, qué alegría estar este día con ustedes. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, como siempre, un placer en la hora cultural de la televisión mexicana. Hola, Laura Regis en la traducción de lenguas de señas. Y nos vamos de inmediato con la información que tiene que ver, Laura, con literatura y con reestructurar el mundo. Efectivamente, con una meta de hacerlo pues un lugar muchísimo más habitable, y para ello la literatura es una herramienta. Por ello, Ciudad Juárez se viste de letras. Con el lema Las palabras hacen el mundo, tendrá lugar la Feria del Libro de la Frontera. El encuentro literario reunirá a más de 300 sellos editoriales, ofrecerá 350 actividades gratuitas y se realizará del 25 de mayo al 4 de junio en Ciudad Juárez. Uno de los ejes será la migración y personas en movilidad. Algo que nos parece muy importante es las mujeres, por ejemplo, las mujeres migrando, ¿no? Las mujeres en tránsito. Ese es uno de los temas que está como muy presente. También hablaremos sobre las y los migrantes de primera, segunda, tercera generación, dado que nuestra ciudad está construida prácticamente por migrantes. Estamos también hablando sobre los cuidados en los albergues, estas responsabilidades que les toca de pronto asumir a las personas cuidadoras o responsables de los albergues, y saber cómo son sus procesos, ¿no? Los procesos y las relaciones que se establecen en estos lugares. Otro de los temas que estamos tratando tiene que ver también con la ecología. Se espera que visiten el Centro Cultural Paso del Norte poco más de 60,000 personas y disfruten de talleres, conferencias y la presencia de Elena Poniatowska, Valeria Luiselli, Luis Humberto Crossway, Elmer Mendoza, Ana Clavel, Raquel Castro y Alberto Chimal, entre otros. Habrá también un foro de arte y educación, que esto se realizará en la Galería Azul Arena, que está cerca también de aquí del Centro Cultural. Y esta tiene como fin, pues, revisar como el estado del arte en nuestra región, y también revisar como los procesos y las pedagogías artísticas. La feria estará dividida en pabellones como el Infantil del Norte, Slam Poetry y Literatura Noir, pero también sus actividades irán a otros lugares gracias al Librobús y se impartirán talleres en un cerezo. Tenemos sobre la muerte de Francisco Villa, a los 100 años de su muerte, y esto queriéndole dar también un tratamiento desde una perspectiva crítica, es decir, o sea, no queremos como glorificar al personaje, sino hacer esta discusión sobre, justamente, ¿no? O sea, sobre las otras realidades, ¿no? de Francisco Villa. Noticias 22, Alberto Aranda. México llega a la Ribera Francesa. El séptimo arte vuelve a ser nuestro embajador. Arranca la 76ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes y, como ya es costumbre, México está presente. A través de un comunicado, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el IMCINE anunciaron las 4 películas mexicanas producidas con apoyos públicos que forman parte de la selección oficial. Durante la premier de esta fiesta cinematográfica se verá en la pantalla grande Perdidos en la Noche, una película de Amat Escalante realizada con el estímulo Eficine. Dame respiración de boca a boca. Lisandro Alonso, a su vez, proyectará Eureka, una coproducción entre México, Argentina, Alemania, Francia y Portugal. Entre los 13 trabajos que se han seleccionado para la Semana de la Crítica de Cannes y para contender en la competencia oficial de cortometrajes se encuentra Arqué, de Armando Navarro, una propuesta que retrata la historia de un archivero y donde también se pueden apreciar materiales inéditos del terremoto que azotó a la capital de nuestro país en 1985. Lila Vilés sigue marcando el paso después de contender por el Oscar en 2020 con La Camarista. Tras un muy buen recibimiento en la 73ª edición de la Berlinale, la cineasta mexicana presentará Tótem en la Cannes Grand Junior.
Estas son las 4 películas de la muestra. Sin embargo, la presencia de México se extenderá a otras áreas. Gracias al trabajo de nuestra Cineteca Nacional, Cannes Classics incluye en su programa la proyección de una versión restaurada de El esqueleto de la señora Morales de Rogelio A. González. ¿Ves cómo te quiere? Pobres. Fuera de competencia, en la Semana de la Crítica, el Festival Internacional de Cine de Morelia presentará 4 cortometrajes mexicanos que formaron parte de su 20ª edición, y en el Short Film Corner del Marché du Film, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato presentará 7 películas en la muestra Viva México, lo mejor del Guanajuato International Film Festival. El Festival Internacional de Cine de Cannes concluye el sábado 27 de mayo. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, y les avisamos que Leonardo García Sau, nuestro colaborador y querido amigo, ya anda por aquellas latitudes, y el jueves nos tendrá un reporte y un balance de lo que es el Festival de Cannes. Y cambiamos de tema porque Tania Libertad regresa a uno de los recintos que atestiguaron el inicio de su travesía musical. Ahora está acompañada por su contemporánea, con su coterránea, Eva Ayllón, y bueno, pues las fronteras y la distancia entre Perú y México se difuminan. En el marco del 105 aniversario del Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, Tania Libertad y Eva Ayllón ofrecerán un concierto con el que rinden tributo a grandes compositores latinoamericanos. Aquí he cantado yo muchísimo. Creo que aquí fue mi primer gran escenario en los 80s. Fue aquí en el Teatro de la Ciudad. Incluso hay un video en el año 90 donde aparece mi hijo que tenía como 2 años, aparece en el video. Y este teatro tiene para mí especiales recuerdos, ¿no? Porque he tenido jornadas maravillosas, incluso con Manzanero llegué a hacer temporada aquí. Del repertorio destacan canciones de Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez, cuya música ha trascendido generaciones y géneros musicales. Esa música va a seguir vigente porque pues son canciones bien hechas. Son canciones que tienen un contenido lindo, son canciones que son hermosas melodías. Esas no van a pasar nunca de moda. Manzanero no va a pasar nunca de moda. Cantoral no va a pasar nunca de moda. Álvaro Carrillo tampoco. José Alfredo tampoco. Cuco Sánchez tampoco. Tomás Méndez tampoco. Yo estoy haciendo una versión del Cucurrucucú Paloma con cajones peruanos. Con más de 60 años de trayectoria, Tania Libertad ya piensa en el retiro, algo que se ve lejano, pues tiene todavía muchos proyectos en puerta. Uno de ellos es un disco en honor de Violeta Parra, la destacada compositora chilena. Violeta para mí significa muchísimo, ¿no? Era una mujer fuerte, apasionada, una mujer que luchó por las causas de los mineros, sobre todo en Chile, ¿no? Pero no solamente era compositora y cantante, también hacía artesanía y tejía, era tejedora y, en fin, era una artista muy completa. El concierto Travesía de Perú hacia México, Tania Libertad y Eva Ayllón se llevará a cabo el próximo sábado 27 y domingo 28 de mayo en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. Noticias 22, Julio López. Me dio 2 luceros que cuando los ojos... Hay poesía que consagra a sus autores a la inmortalidad. Así, en su centenario, la voz de Rubén Bonifaz Nuño sigue vigente. Como agradecemos también el de la Universidad de Granada. Organizadas por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, el Instituto Cervantes y la Universidad de Granada, se llevó a cabo una jornada de poesía de la Cátedra Rubén Bonifaz Nuño, con la que se conmemora el centenario del natalicio del poeta veracruzano. Pavel Granados rememoró el encuentro que como estudiante tuvo con Bonifaz Nuño para proponerle una edición del pensamiento del poeta, el cual compara con una alquimia. Bonifaz Nuño me permitía otra metáfora distinta, es decir, que me permitía una metáfora que es como una metáfora alquímica. De pronto pensé que Bonifaz mete en un crisol, en una ¿cómo se llama? Una retorta o esas cosas de alquimista, los diferentes elementos de todas las culturas a las que él tiene acceso, la cultura medieval, la cultura, naturalmente la cultura helénica,
pero la cultura prehispánica, pero la cultura popular de hoy, nuestra muerte actual y la muerte antigua. Para Víctor Manuel Mendiola, el encuentro con la obra de Bonifaz Nuño representó una síntesis que va de la arqueología y el pasado a una vanguardia, pasando por muy diversas culturas. El descubrimiento de Rubén Bonifaz Nuño tuvo un significado múltiple. Desde luego vimos en él la complejidad que encontrábamos en Gorostiza y en Paz. Era imposible no verla. Bonifaz Nuño, como estos otros poetas, desarrollaba una perfección verbal evidente, tanto en los poemas breves como en los poemas largos. Nada de esa poesía descuidada que después se volvería una moda dominante, pero tampoco la reproducción boba y rígida de un versismo reaccionario. Quien lo lee tiene primero que saltar el obstáculo de un lenguaje muy elaborado, como sucede con Gorostiza y Paz. La intervención de Andrea Velázquez abundó en el recinto que en Ciudad Universitaria se tiene de los acervos y museografía del poeta y para el cual se abrió la página de Facebook Recinto Rubén Bonifaz Nuño. El recinto se encuentra en el segundo piso de la Biblioteca Central, espacio que fue su oficina desde 1985, abrigado por los emblemáticos murales de O'Gorman, en donde nos recibe Paloma Guardia Montoya, albacea del maestro Bonifaz Nuño. Se nos presenta en múltiples lugares en la universidad y en sus obras. Sin embargo, en el recinto Rubén Bonifaz Nuño hallamos un preludio de su legado que puede ser analizado para enriquecer los estudios literarios y de investigación. El doctor Bonifaz Nuño era consciente del papel que desempeña un maestro. Esta jornada de poesía de la Cátedra Rubén Bonifaz Nuño en el centenario de su natalicio permanecerá en el canal de YouTube y perfil de Facebook del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Recuerdo todavía de memoria algunas partes. Noticias 22, Víctor Gaspar. Antes del corte les informamos que el ensamble de percusiones de la Orquesta Escuela Carlos Chávez está en Rusia. La agrupación participa en las actividades del 21º Festival Internacional de Universo del Sonido en Moscú. Y el 17 y 19 de mayo se presentarán en el Instituto Ruso de Ciencias y Artes, en la sala principal de la Asamblea de Catalina, esto es en San Petersburgo. Además de los conciertos, van a realizar un conversatorio sobre instrumentos de percusión prehispánicos. Pues mucho éxito a estos jóvenes que están allá representando a nuestro país en Rusia y también exaltando no solo la música, porque por supuesto la programación de concierto tiene que ver con los compositores mexicanos, y también esta cuestión que tiene que ver con los conversatorios, con las tradiciones ancestrales de nuestra tierra. Entonces, una muy buena dinámica para intercambiar cultura, el arte, un puente de música. Comunicación es, desde luego, la música. Y con ello nos vamos a la pausa. Usar el celular al conducir se ha convertido en la principal causa de accidentes viales. Los mensajes que debes leer cuando manejas no están en tu celular. Maneja con precaución. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Azúlate, vente pa' acá, azúlate. Azul es el cambio positivo. Vente pa' acá, azúlate. Azul es el grito de libertad. Vente pa' acá, azúlate. No te quedes de brazos cruzados. Vente pa' acá, azúlate. El cambio es acción nacional. El cambio es ahora, pues ya no hay más tiempo. Pero contigo podemos hacerlo, le llegó la hora. Morena se va, gritemos fuerte. Libertad, libertad. Azúlate. PAN. El festival de cortometrajes más grande de Latinoamérica. Copago. Y en Canal 22 encontrarás los mejores cortos pertenecientes a la 17ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. Me pidió que le planchara las camisas, que vendrá por ellas. Descubre la grandeza de las pequeñas historias. Shorts México. Estreno, martes 22:30 horas.
Xuan es una chica vietnamita que ha llegado a Japón para trabajar en un hotel. Xuan desu. Yoroshiku onegaishimasu. ¿Cómo? Poco a poco tendrá que adaptarse a la vida japonesa, al tiempo que descubre y crea estrategias de comunicación útiles. Activa tu japonés. Xuan se supera en Japón. Estreno. Nuevos episodios. Miércoles, 23:30 horas. Nunca faltan pretextos para despertar el amor por las artes escénicas, sobre todo cuando se trata de las infancias. El Centro Cultural Helénico tiene una propuesta para acercar a los más pequeños de casa a las artes escénicas. Estamos haciendo una estrategia más integral. No solamente estamos haciendo esto, estamos teniendo convenios con otros teatros, ya sea de las mismas instancias institucionales y privadas, para que acercar a los niños al teatro. Estamos bajando el precio radicalmente, de 250 pesos, lo estamos dejando en 80 pesitos solamente para sábados y domingos. El Helénico tiene convenios con algunos teatros, como el Xola, y ofrece descuentos adicionales. Lo que se busca es que los actores interactúen con el público infantil y tengan retroalimentación y se puedan aventurar al fabuloso mundo teatral, desde cómo se realiza un montaje y lo que se esconde detrás del telón. El Centro Cultural Helénico es un espacio bellísimo, con jardines bellísimos, y entonces venir acá con los papás seguramente resultará una experiencia formidable, y además, como les dije, podrán conocer de la experiencia del trabajo de los actores en escena. Lo que queremos fundamentalmente es dar a conocer que aquí los niños y las niñas van a vivir una experiencia teatral y extrateatral, pero toda orientada a que ellos reflexionen, piensen y vivan gozosamente el teatro. Con esta propuesta, el objetivo principal del Centro Cultural Helénico es trabajar a favor de las infancias y dar visibilidad a la imaginación de los niños. Este precio se mantendrá en la taquilla hasta el 18 de junio, pero se propondrán oportunidades nuevas más adelante. Para Noticias 22, Ileana Luna. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Hoy, su autor viene esta noche a nuestro recuerdo. Yo he procurado siempre acercarme al pueblo, ¿no? Y me interesan mucho los problemas, sobre todo de las actuales circunstancias, no solo en las actuales circunstancias, siempre me han interesado, ¿no? Los problemas del pueblo, pero del pueblo humilde. Se cumplen 106 años del natalicio de Juan Rulfo, un autor cuya pluma diluyó las barreras entre la realidad y la fantasía. Quizá no fue un autor prolífico como otros, pero con tan solo 3 publicaciones consiguió un lugar entre los grandes del movimiento del realismo mágico. Él nació en la comunidad de Apulco, en el estado de Jalisco, y sus primeros años de vida se vieron opacados por la Guerra Cristera. Traían todavía los resabios de la revolución, venían con ese impulso que les había dejado la revolución, y aún querían ellos seguir. Les había gustado, pues, les había gustado el asalto. Su educación básica la realizó en el Colegio de las Josefinas. Tras el asesinato de su padre en 1923, vivió en San Gabriel y después ingresó a un orfanato. Por increíble que parezca, él no se dedicó de principio a la literatura. Estuve muy poco tiempo en publicidad. Después fui agente viajero, agente vendedor. Después fue usted vendedor de neumáticos. Vendedor de llantas, sí. ¿Por todo el país? Por todo el país. ¿Cómo se le daba la venta de neumáticos? Muy bueno, muy bueno. Muy fresco, se venden solos. Después de publicar en la revista América, llegó El Llano en Llamas en 1953. 2 años más tarde, su primera novela, Pedro Páramo, vio la luz.
Mi generación no la entendió, ni la consideró nunca interesante. Y las actuales generaciones la entienden y la aprecian, como usted dice. Al menos eso veo por los tirajes que han alcanzado últimamente. Rulfo es un autor que a través de su prosa mostró una profunda preocupación por el hombre y la violencia que vive al interior de este. Es una violencia y un medio de vivir, se puede decir, creado, imaginado. No he conocido yo gente violenta. A sus éxitos sumamos El Gallo de Oro, publicado en 1980. Él ganó la beca Guggenheim en Artes de América Latina. En 1983, el Premio Princesa de Asturias de las Letras. También se desempeñó como fotógrafo y como guionista de cine. De hecho, ganó el Ariel de Plata por escribir el guión de El Imperio de la Fortuna. Juan Rulfo fallece el 7 de enero de 1986 a los 68 años. Y bueno, tan sigue vigente que hace unos días anunciamos la filmación de una nueva versión de Pedro Páramo. Y bueno, por otro lado, agricultores en Estados Unidos van por un nuevo cultivo, la energía limpia. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, la agricultura será reconocida como una productora de energía primaria renovable, con el potencial de reducir las emisiones de dióxido de carbono. Lo anterior será posible gracias a la Ley de Reducción de la Inflación, que el Congreso norteamericano aprobó en 2022 y que ofrece financiamiento, programas e incentivos para acelerar la transición hacia una economía de energía limpia, reportó The New York Times. Y es que el alcohol que proviene de la fermentación del maíz, así como el metano que proviene de los miles de millones de galones de líquido y de las millones de toneladas de estiércol sólido que resultan de las operaciones diarias de empresas lecheras, de granjas de cerdos y de aves domésticas, constituyen la materia prima que se necesita para producir energías limpias. Gracias a esta ley de reducción de la inflación, que proporciona $140,000 millones en incentivos fiscales, préstamos y subvenciones para reemplazar los combustibles fósiles, empresarios agricultores de todo el país ven oportunidades para construir ambiciosos proyectos de energía renovable que conviertan cultivos y residuos agrícolas en energía baja en carbono. Para ello, instalan nuevas tecnologías, expanden sus instalaciones o planean la construcción de nuevas plantas. De ahí que proyectos para producir combustible para aviones bajo en carbono a partir de maíz, etanol o de trozos de madera, o fertilizantes con carbón cero a partir del amoníaco, o la producción de metano a partir de estiércol mezclado con pastos de pradera plantados en tierras marginales, se encuentran en desarrollo en Estados Unidos, con lo que se prevé que se libere 80% menos de dióxido de carbono a la atmósfera. La idea es provocar que la situación actual evolucione y que cada vez se reduzca más el carbono que se desprende de la agricultura. ¿Y cuál es la manera de lograrlo? Recompensando a quienes empiezan a hacerlo para que lo hagan cada vez mejor, señaló el New York Times. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Esta noche en Zona Violeta, Kimberly Armengol nos comparte algunas reflexiones sobre la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Hace unos días se cumplieron 16 años de que se aprobó la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, conocido como ILE. Con ello, comenzó la marea verde en nuestro país. Desde la despenalización del aborto en la Ciudad de México se han practicado por lo menos 261,000 procedimientos de manera segura. Este número incluye a más de 81,612 mujeres que han viajado de otros estados para poder acceder a este derecho en la capital del país. Estas cifras solo contemplan aquellas que han abortado dentro del sistema público de salud. En la Ciudad de México se puede acceder a la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación. De acuerdo con los datos recabados por la organización GIRE, en la Ciudad de México el 79.1% de los abortos se realizaron
con medicamentos, el 19.7% por aspiración manual y el 1.2% por legrado. En la Ciudad de México existen 7 unidades médicas y 8 hospitales en los que se puede acceder a un aborto de manera segura, pero sobre todo gratuita. La mortalidad materna por aborto realizada por medio del ILE es del 0%. Aquellas mujeres que desean acceder al procedimiento deben contar con menos de 12 semanas de gestación, presentar original y copia de identificación oficial y comprobante de domicilio, tanto para las residentes de la Ciudad de México como para las personas foráneas. Si son menores de edad, los requisitos incluyen el acompañamiento de su madre, padre o tutor. En México, 11 de los 32 estados ya han despenalizado el aborto. Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Coahuila y Quintana Roo son los estados que permiten a las mujeres abortar de manera legal hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, la organización GIRE señala que siguen existiendo muchas barreras de acceso al aborto en los estados en que ya es legal. Gracias, Kimberly, por esta reflexión. Y cambiamos de tema, les recordamos, lo llevamos aquí, lo anunciamos el pasado 3 de mayo, que mañana comienza el Festival de Comedia y Cine 24 risas por segundo. Los cortometrajes se empezarán a transmitir a las 5 de la tarde del día de mañana en la Casa del Cine, allá en República de Uruguay, a las 5 de la tarde. Canal 22 también será sede de este encuentro cinematográfico. Consulten la programación de Canal 22, habrá cortometrajes, largometrajes y hasta el 21 de mayo, la risa, el buen humor y el séptimo arte se fusionan en este festival 24 risas por segundo y ya estaremos dando cuenta de algunas de las presentaciones del mismo, Laura. Y otra recomendación, Rafa, amigos, esta noche en Debate 22 nos vamos a adentrar a las profundidades de nuestro cerebro cuando Gaby Tlaseca reciba al doctor en neurociencias Eduardo Calixto. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22. Qué fascinante, ¿no? Siempre hablar de la experiencia de las neuronas, de cómo funciona el cerebro, que no conocemos No conocemos nada. Absolutamente, y nosotros menos. Sí, pero por eso hay que ver Debate 22 para conocer un poquito más y ver hasta dónde nos puede llevar este fascinante mundo. Tenemos una pausa. ¿Qué va a haber hoy? Hablaremos del cine mexicano. Yo soy de La Paz, Baja California. Había un cine y entonces nos metíamos a ver hasta 3 películas. Sí ha habido mucha más presencia femenina en todos los rubros de la cinematografía. Y mayor complejidad en la construcción de los personajes. Y tendremos magníficos invitados e invitadas para hablar de ello y, por supuesto, sorpresas musicales. Ven acá con Eugenia León, domingo 21 horas. El festival de cortometrajes más grande de Latinoamérica. Copago. Y en Canal 22 encontrarás los mejores cortos pertenecientes a la 17ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. Me pidió que le planchara las camisas, que vendrá por ellas. Descubre la grandeza de las pequeñas historias. Shorts México. Estreno, martes 22:30 horas. Una historia de 3 familias unidas por la tragedia y la sangre. Voi dite che sono un mezzo orbo, ma ancora ho più buono che ti succede. Compradores, vendedores, mafias y empresarios corruptos. If you want to kill, there are motives and method. 000, una serie basada en el libro homónimo de Roberto Saviano. Martes, 21:30 horas. México nos entrenó para ser los mejores. Y lo somos. Silvia Lemus platica con grandes personalidades. A mí me gusta pensar que una vez que la música entra a nuestra vida, se queda en ella por siempre. Su historia. Cuando escribo trato de
llevar a los personajes como a los límites. Sus obras y referentes. El trabajo del teatro te enriquece extraordinariamente. Silvia Lemus presenta Tratos y Retratos. Nuevos capítulos. Miércoles, 22 horas. A unos días de la celebración de la Bienal Mario Vargas Llosa, vamos a conocer a los finalistas. A unos cuantos días del inicio de la Bienal Mario Vargas Llosa en Guadalajara, Jalisco, se ha revelado el nombre de los 6 finalistas que contenderán por el premio de novela de la 5ª edición, y 3 de ellos son mexicanos. Por su calidad literaria, de acuerdo con el jurado, se seleccionó a Héctor Abad Faciolince y Piedad Bonet de Colombia, a Brenda Navarro, Cristina Rivera Garza y David Toscana de México, y al español Juan Tallón. Desde la primera entrega de la Bienal en 2013, el premio se ha otorgado a distintas personalidades de las letras como Juan Bonilla, Carlos Franz y Rodrigo Blanco Calderón. En un esfuerzo por dar mayor visibilidad a la literatura en habla hispana, la 5ª Bienal Mario Vargas Llosa, además de recibir a los 6 contendientes, del 25 al 28 de mayo reunirá a más de 30 autores de Iberoamérica. El encuentro, a su vez, estará dedicado a la memoria del recientemente fallecido Raúl Padilla, presidente del comité organizador de la FIL de Guadalajara y exrector de la UDG. El 5º premio de novela Mario Vargas Llosa se entregará en el cierre de actividades de la Bienal en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Vamos a Jalapa, ahí se lee, se habla de autores, de libros, y bueno, pues la cobertura es de Canal 22, de Noticias 22. Allá en efecto está Karen Rivera, quien saludo con muchísimo gusto, para que nos platique, Laura, Karen, cómo está la lluvia acompañando a esta fiesta editorial. Adelante, Karen. ¿Qué tal, Rafael, Laura, amigos de Noticias 22? Es un gusto saludarlos desde este bello sitio, la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana en la ciudad de Jalapa. Y fíjate que la lluvia ha sido una fiel aliada y seguidora de la FILU y no ha sido impedimento para que una cantidad importante de visitantes lleguen y disfruten de cada una de las actividades que esta FILU preparó para este 2023. Vamos a comenzar porque, como ayer les comenté, hoy les tengo una entrevista con la viróloga mexicana Susana López Charretón, quien nos habla de lo importante que es de defender la libertad por el saber. Escritores, investigadoras e investigadores. Necesitamos que la gente sea libre y sea capaz de estudiar lo que necesita estudiar. La investigación y la ciencia no se pueden dirigir, se requiere de la libertad para tener el saber. Por su contribución al desarrollo de la ciencia en México, la viróloga Susana López Charretón recibió la medalla al Mérito Universidad Veracruzana en la categoría internacional, galardón de excelencia que se entrega desde 1999 en el contexto del Foro Académico de la FILU. La investigadora aseguró que hoy más que nunca se tiene que visibilizar la labor científica. Y esta medalla me da la pauta para que todo el mundo reconozca que requerimos de poder tener formación de estudiantes en investigación y de apoyar muy fuertemente la investigación. La también miembro del Colegio Nacional es especialista en el estudio de la biología celular y molecular de la infección por rotavirus y astrovirus y ha sido una de las figuras clave para comprender la complejidad del SARS-CoV-2 en el país. La idea es hacerle ver al público general que los virus han funcionado como maestros de muchísimas materias, digamos, de la biología. ¿Y cuál es una de las urgencias que tiene la investigación científica? Necesitamos aumentar la masa crítica de estudiantes y de investigadores en todas las áreas y necesitamos una libertad justamente para poder tener todos los campos abiertos. La ley de ciencia y tecnología está acotando que se propone, está acotando muchísimos de estos tipos de investigaciones. Importantes reflexiones las que nos da la científica mexicana Susana López Charretón. Y cambiamos un poco de tema porque también tuvimos la oportunidad de platicar con Jorge Humberto Chávez. Él es un poeta originario de Ciudad Juárez y nos habla de cómo la migración forma parte de su poesía.
El tema de mis libros es la forma del verso, ¿sí? El tema verdadero de los libros. Y los poemas hablan de ciertos tópicos, de asuntos que tienen que ver con una estrategia de comunicar conceptos, situaciones, fenómenos sociales. Entonces, ese es un tema que se ve en mis libros y en algunos poemas aparecen violaciones a derechos humanos, crímenes contra personas, por ejemplo, cometidos por la migra, y también se analiza un poco el fenómeno de la migración, particularmente porque yo soy hijo de padres migrantes. La poesía testimonial, la poesía que da noticia de la tragedia social de todo un pueblo, es como una lírica comunitaria. Un pueblo se duele porque le quitan su historia y su idioma. El periodismo agota el lenguaje a diario, ¿sí? La poesía, lo que está haciendo ahora, es que está construyendo, toma las noticias y construye con ellas un lenguaje mucho más duradero que las mismas casas en las que viven los escritores. Por esa razón, la poesía aspira al tiempo, a durar en el tiempo. Y ahora hablamos de música. ¿Ustedes saben por qué los directores de orquesta hacen gestos mientras realizan esta actividad? La académica María del Consuelo Bolio Vera nos da la respuesta. La gestualidad es parte de la identidad de un director de orquesta porque no es un lenguaje universal, asegura María del Consuelo Bolio Vera, galardonada con la medalla al mérito Universidad Veracruzana en la categoría estatal. La concertista explica que para realizar esta labor es importante desarrollar una técnica como la que se obtiene al tocar un instrumento musical. Se desarrolla una gestualidad de manera que tú puedas tener recursos que en el momento representen lo que quieras expresar en la música. Muchas cuestiones de gestualidad, de dirección, tiene que ver con el instrumento y viceversa. Entonces, para mí ha sido maravilloso descubrir el mundo de la dirección de orquesta. Guitarrista clásica y docente de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, Bolio Vera es una directora de orquesta que ha encontrado en el sonido una oportunidad de compartir con el público la complejidad que implica su profesión. Pues la complejidad radica en la preparación musical, radica en la comunicación con la orquesta, radica en la preparación de una partitura, de una obra y muchos otros factores. Pero, ¿cuáles son las barreras pendientes para que más mujeres ocupen las direcciones de orquesta? Creo que la primera barrera es esa, dar el paso y atreverse a estudiar dirección. Y la otra es, conseguir esta equidad, o sea, que tengamos las mismas oportunidades que los directores varones, y no por ser mujeres, sino por ser buenas en lo que hacemos. Llegamos al final de este bloque desde la ciudad de Jalapa. Yo me despido y mañana los espero con más información desde la FILU 2023. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Karen. Gracias por el reporte. Un abrazo hasta Jalapa, Veracruz. Y no se te olvide nuestro café. Ayer lo prometí. Lo estamos esperando. Lo estamos esperando. ¿Qué más tenemos, Laura? Bueno, pues les comentamos antes de la pausa que en una ceremonia formal realizada en la sede del Consulado General de México en San Diego, en Estados Unidos, fueron entregadas al gobierno de México 65, piezas arqueológicas 65, las cuales forman parte del patrimonio histórico y cultural de nuestro país.
La Secretaría de Cultura Federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, realizó el análisis de estas piezas a partir del cual se dictaminó su temporalidad, filiación, cultura y, por tanto, su pertenencia al patrimonio cultural de la nación. Entre los bienes entregados se encuentran objetos pertenecientes a los periodos preclásico tardío, clásico, posclásico mesoamericano, provenientes de las culturas del occidente, norte, noroeste, sureste, altiplano central y Golfo de México. Sin duda alguna, una muy buena noticia para esta iniciativa de rescatar el patrimonio. De piezas que forman parte de nuestro acervo histórico. Buenas noticias y con ello una pausa, ¿no? Y más buenas noticias al volver, invitado de superlujo. De lujo. Sor Juana se quería salir del monasterio. Sor Juana, ¿qué onda con sus quereres? Sor Juana, ¿qué onda con su fe de bautismo? Se descubrió y aquí los secretos. ¿Qué va a haber hoy? Hablaremos del cine mexicano. Yo soy de La Paz, Baja California. Había un cine y entonces nos metíamos a ver hasta 3 películas. Sí ha habido mucha más presencia femenina en todos los rubros de la cinematografía. Y mayor complejidad en la construcción de los personajes. Y tendremos magníficos invitados e invitadas para hablar de ello y, por supuesto, sorpresas musicales. Ven acá con Eugenia León, domingo 21 horas. Mientras su hija y sus nietas desentrañan el misterio de su origen, ella se enfrentará al pasado y a la verdad. ¿Por qué me quitaste a mi padre? Tú me lo robaste. Hoy me enteré por casualidad que murió apenas la semana pasada. Ópera prima, El secreto de Romelia, en Cinema 22 Mexicano, jueves 22:30 horas. ¿Se han puesto a pensar cómo funciona nuestro cerebro? ¿Podemos cuidarlo y ejercitarlo como cualquier otro órgano o parte del cuerpo? ¿Es verdad que aprende y genera conexiones neurológicas frente a los retos o actos que hacemos todos los días? Hoy vamos a platicar con mi querido invitado, el doctor Eduardo Calixto, doctor en neurociencias. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto. Feliz de estar contigo, mi querida Gaby. No te pierdas este programa tan maravilloso para hablar de las fortalezas y los grandes retos que tiene el cerebro en nuestra vida cotidiana. Vamos a hablar del amor y las mascotas y el efecto que tienen sobre el cerebro, ¿verdad? Así es. Los esperamos 9 de la noche, Canal 22. Hoy, 21 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Los bots, así como lo escuchan, las inteligencias artificiales se lanzan a la conquista de la industria musical. La inteligencia artificial se desarrolla a pasos agigantados y cada vez está más presente en nuestras vidas. Como lo hemos visto, en la tercera década del siglo XXI ya es posible entablar un diálogo con sistemas informáticos complejos, y estos, a su vez, también pueden crear obras de arte. Y también lo hacen que, con facilidad, obtienen reconocimientos de talla internacional, como lo vimos hace tan solo unos meses en la premiación del Sony World Press Award con Boris Eldagsen. Esta inteligencia muestra nuevamente su capacidad multidisciplinaria, pues recientemente a plataformas de streaming como Spotify llegó una luz de temas musicales creados por bots. La empresa sueca ha tenido que borrar miles de obras, no precisamente por ser piezas artificiales, sino por la gran cantidad de fraudes que se han cometido con ellas. Por mencionar algunos casos, Spotify y Apple Music borraron Heart on My Sleeve, un sencillo en el que supuestamente colaboraban Drake y The Weeknd. También se ha registrado la venta de novedades musicales que aparentan ser filtraciones de un lanzamiento de Frank Ocean. En cada pieza se podrán escuchar las voces de nuestros artistas favoritos, pero no son más que piezas falsas. La pregunta es cada vez más preocupante: ¿qué le depara la creación artística? Como lo prometimos esta noche en nuestro segmento de enfoques, a partir de documentos inéditos, desentrañamos los misterios detrás de la 10ª musa, Sor Juana Inés de la Cruz. Juana de Asbaje Ramírez de Santillana, quien pasó a la posteridad como Sor Juana Inés de la Cruz, es una de las figuras más fascinantes
y enigmáticas del mundo novohispano. ¿Realmente cuándo nació? ¿Cuál era su relación con el arzobispado? ¿Quiso colgar los hábitos? ¿Cómo era su celda? ¿Qué pasó con su biblioteca? De todo ello nos habla Alejandro Soriano Vallés, quien es autor de este libro, Al amor de Sor Juana, que realmente resulta inédito porque contiene documentos. Ahí vamos a encontrar copias, muestras de estos documentos mediante una investigación pues prácticamente toda la vida. Es uno de los grandes especialistas, ha obtenido el premio que lleva el nombre de la 10ª musa y pues tiene una gran experiencia. Se ha hecho llegar de algunos documentos que no se conocían. Nos hablan, por ejemplo, si quieres, bienvenido Alejandro, iniciamos con el tema del nacimiento de Sor Juana, que incluso por todos lados nos dicen o 1648 o 51. Realmente, ¿cuál es la fecha a partir del documento que se te hizo llegar recientemente, digamos, y que tú has investigado? Ante todo, gracias por invitarme. Es un gusto estar con ustedes. La fecha de nacimiento de Sor Juana lo dijo su primer biógrafo, que la conoció por carta, un español, el padre Calleja, era 12 de noviembre de 1651. Así se mantuvo hasta mediados del siglo XX, cuando unos investigadores, Alberto G. Salceda y Guillermo Ramírez España, fueron al lugar donde ellos pensaron que había sido bautizada Juana, a Chimalistac, y como no encontraron una que dijera Juana de 1651, pues se fueron a otros años y en el 48 encontraron una que decía Inés. Los parientes, los padrinos concordaban porque son parientes de Sor Juana, pero pues eso no es una razón suficiente porque hay, en ese archivo hay muchos niños bautizados por estas mismas personas. Entonces se puso en duda la fecha del 51 sin verdadera razón, pero ha venido ganando desde entonces prestigio y ahora se da casi como la fecha verdadera, cuando, repito, no hay ninguna razón de peso para hacerlo. Y entonces, sí, en 2019 un investigador jalisciense me contactó para decirme que había encontrado una partida de bautismo que podría ser la de Sor Juana. No podemos garantizar que es 100% que sea ese documento, pero sí es mucho más factible que sea que la de 48, porque coincide con la fecha, es 1651, la fe de bautismo es del 27 de diciembre del 51, los padrinos, ahí está probado en el libro, eran conocidos de la familia Ramírez. Ahí nos muestras en el libro el documento como tal, porque mucha gente tendrá la curiosidad de ver si realmente coincide y bueno, pues ahí se puede ver escrito cuál es la fecha y los padrinos y todo esto tú lo investigaste. La investigación y está el hecho de que es una niña española, eso es muy importante, porque la niña Inés del 48 es una niña indígena, no puede ser Sor Juana porque Sor Juana no era indígena. Ahora, otro documento importantísimo, una petición a la curia romana de ser eximida de sus cargos en el monasterio, un documento fechado en 1694. Es otro gran documento que nos presentas, realmente son revelaciones, revelaciones interesantísimas. Ahí lo vamos a ver también en el libro está contenido. Claro. ¿De qué se trata esto? Claro. Como todos ustedes saben, Sor Juana murió en 1695, es de un año antes de su muerte. Siempre tuvo una salud muy delicada. Ella misma lo dice. Sí, muere joven. Todos sus documentos, sus obras, los documentos dicen que nunca fue una persona sana. En los últimos 9 años había sido la contadora del convento, pero se ve que le costaba mucho trabajo precisamente por lo de la salud. Y al final de su vida estaba cumpliendo 25 años de monja. Entonces estaba preparando esa celebración, digamos, de manera ascética para entregarse más a Dios. Entonces, conjugando esas dos cosas, ella pide a Roma que la exima de sus labores monacales, es decir, como era la contadora, que ya no tenga que ser la contadora. Entonces, esto es importantísimo porque entonces vemos que Sor Juana tenía un contacto mucho más allá del mundo de la Ciudad de México y de sus contactos en el Imperio Español. Y es un documento que no hubiéramos esperado encontrar ahí porque está en el Archivo Vaticano, en el Archivo Apostólico Vaticano. Es algo inesperado y es una cosa interesantísima y que viene a confirmar lo que dijeron sus biógrafos,
respecto a que ella, al final de su vida, se dedicó a una vida de mayor espiritualidad y ascetismo. Entonces, este documento es completamente nuevo. ¿Qué es lo que pide básicamente a la curia? ¿Qué le dice? Le pide dos cosas: que la eximan de sus labores monacales por su salud. Eso no significa necesariamente renunciar a los hábitos. No, de ninguna manera. Sino a las obligaciones. Exactamente, hay que recordar que las monjas tenían trabajo dentro del convento. Ajá. Unas eran porteras, otras eran cocineras, otras eran enfermeras. Ella era la que hacía la contabilidad, ¿no? Entonces, lo que ella quiere es dejar de ser la contadora y dedicarse a su vida de monja, que es pues básicamente rezar y estar en el coro y hacer ese tipo de cosas, ¿no? Nos hablas en el libro muy brevemente sobre la celda de Sor Juana. La celda de Sor Juana es una historia muy interesante que cuento ahí. Cuento desde que la historia del convento, cómo ella adquirió la celda, y luego la terrible historia del siglo XIX, ¿no? De las luchas políticas del siglo XIX, y cómo, tras la expropiación de Juárez de los conventos, el convento de Sor Juana pasó a ser primero hospital, después cuartel, y después, para obtener dinero, lo pusieron a la venta. Lo compró el arquitecto Rivas Mercado, y el dueño del periódico El Tiempo, Victoriano Agüeros, lanzó una convocatoria para tratar de comprar el pedacito de la celda de Sor Juana al gobierno antes de que la destruyeran. Habían identificado muy bien cuál era. Y es una tragedia, pero no juntaron los 3,000 pesos que se estaban tratando de reunir para comprar la celda, y pues acabó perdiéndose para siempre, ¿no? ¿Y qué pasó con su biblioteca, esa biblioteca en la que despierta una enorme imaginación por su conocimiento, hambre de sabiduría oceánica? Esto no debía de ser ningún misterio, porque los biógrafos dijeron claramente, los varios biógrafos de Sor Juana dijeron: Sor Juana, viendo la epidemia que hubo en su época, viendo el hambre que había, decidió hacer una obra de caridad y vendió sus instrumentos científicos y su biblioteca para, con ese dinero, ayudar a los pobres a través del arzobispo de México, dándole al arzobispo el dinero de la venta. En el 2011 yo presenté un documento que en ese momento era completamente desconocido, donde se prueba que Sor Juana, como dijeron sus biógrafos, le entregó a un amigo de él, el padre Lombeida, la biblioteca para que el padre Lombeida la vendiera en una subasta y le diera el dinero al arzobispo. Entonces, eso es lo que se sabe y es la documentación que tenemos. Ahora, ya las fantasías de los que quieren a fuerza hacer de ella una mujer perseguida, pues inventan que le quitaron la biblioteca, que ella se rebeló, que no lo permitió y que se murió por la tristeza de que se la habían arrebatado. Pero no hay ningún elemento para que podamos pensar ello. Exactamente, ni uno solo. Bueno, hay aquí una investigación sumamente rigurosa y seria que nos trae Alejandro Soriano Vallés y que se llama Al amor de Sor Juana, publicado por Bonilla Artigas. Es de verdad fascinante poder ver estos documentos, leer de puño y letra en aquella época, en aquellos años, la escritura de estas piezas que son verdaderamente importantes desde el punto de vista histórico y para el conocimiento de nuestra cultura. Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí, por hacernos esta invitación a la lectura y acercarnos a Sor Juana Inés de la Cruz, que nunca deja de estar vigente y que nunca deja de atraer la atención de lectoras, de lectores, y a tener nuevas formas de interpretación, nuevas posibilidades para entender su obra. Vamos a despedirnos con 3 preguntas, ya, digamos, muy aparte, que quisimos hacerte para conocerte un poquito más. Primero, por favor, en una palabra, un alimento preferido para ti. La carne. La carne. Siguiente, ¿una canción, alguna pieza musical favorita? No Quarter de Led Zeppelin. Muy bien. ¿Y una cualidad que valores en los amigos, en las amigas, en la amistad, pues? La fidelidad. La fidelidad. ¿Qué te parece, Rafa? No sé si a la Fénix de América también hubiera compartido ese gusto musical con Alejandro de Led Pues no le hubiera dado tiempo, pero ella sabía de música. Sabía de música, sí, una gran conocedora, y es una mujer que no deja de sorprendernos. Y estamos hablando del siglo XVII a la fecha. Gracias por esta gran investigación que has hecho y sobre todo gracias por compartirla en esta publicación. Gracias, Rafael. Bienvenido. Gracias. Y nos vamos, nos despedimos, producción, con música. A 70 años de su partida evocamos la memoria de una de las leyendas de la guitarra y precursor del denominado jazz gitano, Django Reinhardt. Que lo disfruten, nos vemos al día de mañana.